Una semillita se puso a decir que no crecería para ser maíz. Pensando, el tiempo pasó. Quería ser roble, pero no creció. Mientras sus hermanas, con solo soñar, un día fundaron un alegre maizal. Buenos días. El grupo del 11º B del Colegio Daniel Octavio Crespo tiene el agrado de presentar el documental Descubriendo la semilla dorada, el maíz, presentado por los estudiantes Dayanis Correa, Joana Serrano, Rociel Suñé, Iker Acosta, Kevin Sánchez, Juan Justavino, Litzy Miranda, Luisa Morales y Yorlenis Amador, bajo la asesoría de la profesora Nereida Cubilla. El día de hoy les acompaña su presentadora Dayanis Correa, junto con importantes investigadores y profesionales en el campo de la agricultura, en una mesa redonda en donde estaremos descubriendo la semilla dorada, el maíz. Hoy nos acompañan dos investigadoras agrícolas, quienes nos explicarán cómo surgió el maíz y cómo este llegó a Panamá. El maíz ha sido nuestro gran tesoro desde las épocas antiguas. Cuando los españoles descubrieron América, buscaban aventuras. Y esta generosa tierra les dio el gran tesoro, el maíz. Y en aquel tiempo este grano se conocía únicamente en nuestras tierras. Y este fue cultivado, cuidado y modificado por los indios mesoamericanos. Este trabajo debe haberles tomado muchos años de esfuerzo. El mismo forma parte de la historia en la dieta de nuestros antepasados, desde hace más de 7.000 años. Y es por esto que forma parte de nuestra gastronomía e identidad panameña. A continuación, nuestros agrónomos invitados nos ilustrarán sobre esta gran importancia alimentaria que posee el maíz. En nuestro país fabricamos bollos, tortillas, almojábanos y chichemes, y muchos otros platos tradicionales a base de maíz, gracias a que este ha sido uno de los alimentos más nutritivos y saludables que consumido por nosotros los panameños y muchas partes del mundo. Siendo el grano más cultivado y aprovechado en diversas formas, gracias a su cantidad y calidad nutritiva en carbohidratos, vitaminas y fibra, asegurando el crecimiento y fortalecimiento de los niños, jóvenes y adultos. Además, cabe resaltar que es una fuente alimenticia para nuestros animales, por ejemplo, las gallinas de nuestros corrales. Cabe resaltar que el maíz también posee una gran importancia económica y para hablarnos más al respecto, está hoy con nosotros el respetado doctor en logística agrónoma. El maíz es uno de los productos más cultivados en nuestro país. Tiene una gran importancia económica en Panamá y alrededor del mundo, gracias a su valor como fuente de alimento y en la creación de productos industriales. Esto se logra gracias a que los productores logran que los cultivos de maíz sean rentables, sustentables y saludables, para luego ser abastecidos a los diferentes consumidores alrededor del mundo. Esto se logra a través de los ciclos de cosecha sostenible, gracias a que logran que los cultivos de maíz permanezcan en diferentes sitios donde su condición es favorable, duran alrededor de 120 a 150 días. Cabe resaltar que también la mayor parte del maíz de nuestro país va dirigido a la industria de la alimentación humana, seguido a la industria de la alimentación animal, para producir otro tipo de alimentos tales como la carne y la leche. Sin duda alguna, el maíz posee una gran importancia económica y en el desarrollo sostenible de todos los panameños. Y para conocer mejor en dónde es más cultivado en las provincias de Panamá, le damos la palabra a nuestra fitocultora invitada. Provincias como Los Santos, Veragua, Chiriquí, Coclé y Darién son las fuentes de producción de maíz en Panamá, ya que aseguran las condiciones agroclimáticas necesarias para la siembra y la obtención de los niveles de cosecha más altos en el país, acompañados por los distintos métodos empleados por los productores y el financiamiento que existe en un determinado tiempo para sembrar, cultivar y cosechar el maíz. Pero tomando en cuenta que la mayoría de las provincias esta es una práctica de subsistencia. Es importante señalar que de todas las zonas y provincias antes mencionadas, en la que se centra mayormente la siembra del maíz es en la zona de Azuero. Y no podemos hablar de maíz sin antes mencionar los procesos de sembrado y cosechas del mismo. Para esto tenemos hoy con nosotros a los 3 silvicultores más importantes de nuestro país. La siembra de maíz ha sido objeto de experimentación a lo largo de la historia, hasta lograr múltiples variantes de la especie, y comprende varias etapas que debemos llevar a cabo con mucha precaución. Primero, debemos escoger el tipo de maíz con el que deseamos sembrar en nuestro terreno. Investigamos sus zonas y su clima y el tipo de terreno. Seleccionamos el momento apto para sembrar. Este lugar también deberá recibir la luz solar. Preparamos nuestro terreno con abono en un periodo anticipado para la siembra. Posteriormente sembramos nuestros granos de maíz a una profundidad de 5 centímetros y a una distancia del uno del otro de 80 centímetros. Luego regamos periódicamente nuestro maizal.
El ciclo de maduración de un maíz depende de la temperatura acumulada desde el inicio de la siembra hasta la cosecha. Cuando un grano está muy apretado y tira un líquido lechoso, esta ya está lista para ser cosechada. Existen dos métodos para cosechar el maíz, el manual y el mecánico. Sin embargo, el manual resulta ser el más utilizado y el más provechoso para obtener los mayores beneficios de nuestros cultivos. Es tan importante el maíz que incluso puede llegar a ser una respuesta ante el cambio climático que estamos atravesando, gracias a la capacidad de fijar dióxido de carbono en la atmósfera. Sin duda alguna, el maíz es nuestro gran tesoro. Con esto damos por finalizada nuestra temática. La semilla dorada, autora Nilda Zamataro. En su camita de tierra descansaba la semilla dorada. Algunas gotitas de lluvia entraron a despertarla. El sol se acercó un poquito y le regaló su calor. La semilla rompió su traje, hizo fuerza y se estiró. Se asomó muy curiosa y el mundo descubrió. Así la semilla dorada en planta se convirtió. Muchas gracias. Presentación del quinto año C, hoy les vamos a mostrar nuestro documental sobre la importancia del maíz. El maíz es una planta del grupo familiar de las gramíneas. Puede alcanzar una altura de hasta 3 metros con un tallo de gran grosor, hojas puntiagudas y flores femeninas y masculinas. Los investigadores han podido corregir la fecha en la que se empezó a utilizar el maíz en Panamá. El segundo lugar más antiguo en cuanto al consumo de maíz domesticado después de México y en otros lugares de América. Ahora los investigadores creen que en Panamá la planta empezó a formar parte de la dieta de los indígenas hace 7.600 años, 1.200 años antes de lo que se creía, y ahora se extendió a Colombia, Ecuador y Uruguay hace 4.600 años. El hecho de haber encontrado restos de maíz en tierras de poca altitud en México demuestra además que los antiguos habitantes del Nuevo Mundo se asentaron sin problemas en regiones tropicales más húmedas. Estudios previos sugerían que el cultivo del maíz se había limitado a regiones de mayor altura debido a la gran cantidad de restos de maíz seco y perfectamente conservados que se habían encontrado en estas regiones áridas. La importancia alimentaria del maíz. El maíz en sus distintos modelos de elaboración es un alimento importante para los habitantes de un mundo en desarrollo, a los cuales les suministra cierta cantidad de nutrientes, en especial las calorías y las proteínas. Su calidad nutritiva es de especial importancia para los niños de corta edad, ya que contribuye con el desarrollo de su crecimiento. Importancia económica. El maíz tiene el más alto potencial para la producción de carbohidratos por unidad de superficie por día. El maíz es de gran importancia económicamente a nivel mundial, ya sea como alimento para humanos o alimento para el ganado, o como una fuente de gran número de productos industriales. Pese a la pandemia COVID-19, los productores se responsabilizaron en sacar la producción y la cadena agroalimentaria del maíz. Hacen el trabajo para asegurar el consumo de este producto, que es de gran importancia tanto para la producción de piensos como para el consumo humano. Por su parte, Valentín Domínguez, presidente de los maiceros salteños, manifestó su complacencia por lo acordado y explicó que ya iniciaron la cosecha de la que esperan muy buenos rendimientos. Añadió que en Los Santos, que es donde más se produce el maíz, tiene un promedio de 16.000 hectáreas, con 1.600 productores, seguido por Herrera. Proceso de sembrado. El terreno para la siembra del maíz debe estar muy abonado, además de seco. El maíz se poliniza con el viento, por eso es mejor plantarlo en grupos que en hilera. Esto ayudará a la germinación del polen. Cosecha. Inicia desde la segunda semana de octubre hasta el 20 de noviembre, época muy lluviosa. Por su parte, la superficie sembrada de maíz para el periodo agrícola 2020-2021 fue de 57.370 hectáreas, lo que significó aumento de 1.650 hectáreas más que en el año anterior, o 3.0%. De los restos de semillas hallados en Tehuacán, Puebla, México, comprendemos que hace 7.000 años comenzó su cultivo. El elote, como se nombraba en Mesoamérica, era el cultivo más consumido y el que aguantaba más las variaciones del clima y por esto el más leal y cercano a la vida indígena.
El maíz era un alimento sagrado para los mesoamericanos, no solamente por su ingestación alimenticia, sino también por su participación en sus rituales religiosos. Esto se puede ver en civilizaciones como la mexicana, que adoraban a los dioses del maíz, Centeol, en las de los mayas, con historias como las del Popol Vuh, que cuenta que el ser humano fue desarrollado por los dioses del maíz. Uno de los alimentos es la tortilla de maíz. Lleva maíz, queso y sal, y tenemos nuestra rica tortilla de maíz acompañada con una bolita de carne. El maíz es el grano básico en las comidas de los panameños y protagonista principal de la gastronomía en el país, ya que si pensáramos en la comida panameña, ¿qué se nos vendría a la mente? Quizás unas tortillas ricas de maíz, o un bollo chorrerano, o tal vez una empanada, torrejitas o una sopa de gallina. El maíz se produce bien en suelos fértiles y profundos, con alto contenido de materia orgánica y con buen drenaje. Una adecuada preparación del suelo ayuda a controlar plagas y enfermedades, enriquecer el suelo y tener una buena germinación de la semilla en la siembra directa. La producción de maíz se registra mayormente en la región de Azuero, siendo la provincia de Los Santos la que más produce maíz por las condiciones agroclimáticas, y aunque en menor escala, también se cultiva el rubro en provincias como Chiriquí, Coclé, Veraguas y Darién. Importancia del inventario del maíz. El inventario es un punto relevante y consiste en comprender lo que se tiene para ayudar a reducir los costos, acelerar el cumplimiento y prevenir fraudes. Este debe llevar un orden y control, puesto que demasiado inventario puede desencadenar en pérdidas de ganancias del maíz. Un buen balance sobre el inventario del maíz centra su vital importancia en tener el control del producto, generar informes acerca de la situación económica del mismo, previniendo robo, mermas y cumpliendo con la finalidad de distribuir y abastecer de forma adecuada las cantidades de maíz del que disponemos. El proceso para la siembra del maíz. El terreno para la siembra del maíz debe estar muy abonado, además de seco. Antes de plantar, añade durante unas 4 semanas antes abono a la tierra. El maíz requiere mucho sol para su crecimiento y desarrollo, por eso es recomendable sembrar entre mayo y junio. Planta la semilla a 1 o 2 pulgadas de la superficie del terreno. Es aconsejable que añadas de 2 a 3 semillas por cada agujero. Riega las plantas por lo menos una vez a la semana. La semilla germina por lo general en una semana dependiendo de la variedad y las condiciones del ambiente. Podrás ver emerger tu planta a partir de los 7 a 10 días. Aproximadamente 3 meses después de la siembra, el maíz deberá tener una altura considerable entre los 12 y 18 pulgadas. Cuando notes los granos del maíz bien apretados y al pincharlos suelte un líquido lechoso, estará listo para ser recogido. ¿Cómo se cosecha el maíz? Debemos saber que el mejor momento para cosechar es temprano por la mañana o en la noche cuando esté fresco. Existen 2 maneras de cosechar el maíz, ya sea manual o con maquinaria agrícola. Manual consiste en ir separando la mazorca de la planta y con la ayuda de pequeños instrumentos como ganchos y clavijas que facilitan la acción y su desoje. Por medio de máquinas, ellas mismas se encargan de arrancar la mazorca y desgranar el maíz en un solo proceso. Periodo de cosecha del maíz. En Panamá, depende de la variedad, siembra mecanizada o achuzo con tecnología, el ciclo del maíz. Este dura de 120 a 150 días. Existen factores que influyen en este periodo, ya sea el tipo y estado de la semilla, así como en función de la zona donde haya sido sembrada. El maíz tiene gran importancia económica ya que es la materia prima de la cual dependen las industrias alimenticia, avícola, porcina y bovina. Su comercialización se inicia con la venta del maíz nuevo en los mercados nacionales, constituyendo una fuente de ingreso económico para los agricultores y distribuidores. La transformación del grano es realizada a mano por los agricultores, luego intervienen las agroindustrias para la obtención de muchos alimentos balanceados. La mayor parte del maíz nacional se destina a las industrias de consumo humano. Muchos de nuestros alimentos contienen maíz como materia prima, entre los que tenemos tortillas, bollos, chicheme, tamales, harinas y aceite para cocinar, que además se comercializan y son fuente de ingreso económico para pequeños y grandes comerciantes. Quiero sembrar un maíz, por Carlos Francisco Chan Marín. Quiero sembrar un maíz en la zona del canal, y sobre el verde rosal, la saloma más feliz es de escuchar la perdiz, allá en la curva lejana, y encima de la montaña, clavaré la enseña mía. Ay, flor de soberanía, que recataré mañana. De Colón a Panamá, cuánta tierra tiene el gringo, mientras yo, pobre chingo, no tengo en la vida nada.
Me voy donde el pueblo con su daga y su sombrero, hacia el canal, compañeros de los Santos y de Herrera, de la República entera, a ver quién llega primero. Qué bonita agricultura a la falda del Ancón, la amarilla floración entre la verde espesura. Tendré maíz y verdura desde Curundú a Gatún, y trabajaré, a según me lo permita la vida, en bien de la patria herida y por la dicha común. Arroz de soberanía cultivaré en Miraflores, y el Chagres de mis dolores me entregará a su agua fría. Ya nada se prohibiría, porque el cañón militar en arado he de cambiar para acabar con la guerra, y se cubrirá la tierra de flores de mar a mar.